Sean todos bienvenidos a Lex News International, su canal de noticias especializado en Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Rafael García Rada, especialista en Derecho Internacional Privado, y mi compañero Mateo Aurelio Gómez Thompson, especialista en Derecho Civil Constitucional y Derecho Internacional. Por favor, Mateo, las noticias de la emisión del día de hoy. Perfecto. Gracias por la introducción, señor Rafael. Ahora vamos a hablar acerca de las respectivas sesiones que se llevarán a cabo el día de hoy. Empezaremos hablando y explicando acerca de 4 noticias fundamentales en materia de Derecho Internacional Privado. Continuaremos con una sesión especial en materia de jurisprudencia, hablando acerca del exequatur, un caso sumamente relevante y sonado en estos días. Y terminaremos con una tercera sesión sumamente importante acerca de entrevistas a múltiples personas que nos expondrán sus casos en materia de derecho. Empezamos con la primera noticia de esta emisión: el feminicidio de la famosa DJ de Medellín, Valentina Tres Palacios, que fue asesinada a manos del que era su novio, su prometido, John Paulos. Este es extranjero, oriundo de los Estados Unidos de América, el cual también ostentaba varias residencias en Colombia. Recordemos que Valentina Tres Palacios, si bien no ostentaba la nacionalidad americana, también tenía propiedades en Estados Unidos, por lo que compartían habitación en ambos países. El homicidio fue cometido en el Hotel Estelar de la ciudad de Medellín, Antioquia, el día 23 de abril del 2024, lo que implicó que, a pesar de ser extranjero, John Paulos fue investigado y juzgado en este país, en Colombia, en razón a la norma aplicable, el artículo 14 del Código Penal, Ley 599 del año 2000, la territorialidad del delito, que establece que cuando el delito, el acto ilícito, sea cometido o su comisión se haya llevado a cabo en el país y el territorio delimitado del Estado de Colombia, este se investigará y juzgará dentro del mismo, con ciertas excepciones. A raíz de ese artículo, la Fiscalía General de la Nación investigó a John Paulos, encontrando que este, en efecto, cumple con los requisitos del feminicidio, asesinando a Valentina Tres Palacios debido a su condición de ser mujer. Esto en razón a todos los indicios que se han recolectado a través de la investigación, como por ejemplo la violencia doméstica que ejercía a través de la violencia económica, que, como sabemos, es la puerta a la violencia intrafamiliar y, para los peores de los casos, el feminicidio. John Paulos, por medio de la defensa, solicitó un traslado a Estados Unidos, es decir, que sea investigado y juzgado allá. No obstante, a raíz de todos los tratados internacionales y convenios con el país del norte, se llegó a la conclusión de que la norma aplicable del artículo 14 del Código Penal era tajantemente clara y establecía que la investigación y el juzgamiento del delito debía ser dentro de la Administración de Justicia colombiana. Se encontró que, en efecto, John Paulos fue culpable, y no obstante, a raíz de eso, en audiencia de formulación de acusación, este se allana a los cargos, demostrando así que, en efecto, fue el que cometió la conducta punible. Recordemos que el allanamiento, asimismo, es un acto de parte del indiciado cuando éste acepta los cargos que la Fiscalía le está imputando y se le está atribuyendo su autoría, siempre de forma voluntaria, clara, expresa. En conclusión, lo que la justicia debe buscar no son penas más severas, sino por el contrario, la evitación total de ese tipo de conductas. Es importante para la justicia, no solo doméstica, sino internacional, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de políticas y medidas necesarias para la evitación de este tipo de delitos. Muchas gracias. Ahora pasemos a la segunda noticia del segundo caso importante de Derecho Internacional Privado. Vamos con la segunda noticia. Una agencia matrimonial sumamente histórica en Latinoamérica, claro que sí, y en territorio colombiano, concretamente en el barrio Teusaquillo. En un edificio antiguo está la agencia matrimonial Bogulis, una agencia matrimonial fundada
por una colombiana y un extranjero, un lituano, de éxito internacional. En esta agencia, básicamente, mujeres colombianas buscan el amor en el extranjero, puesto que, según un aparente estudio, el 75% de las mujeres buscan su amor fuera del país. ¿Qué sucede? Los éxitos son impresionantes. Alrededor de 10.156 clientes se han registrado hasta la fecha acudiendo a esta agencia matrimonial. Dicen que su efectividad es sumamente palpable, puesto que según registros, estudios que se hacen, de 10 mujeres que van al lugar, 7 consiguen pareja. En cuanto a la forma de poder adquirir estos servicios, la inscripción cuesta alrededor de 70.000 y según voces, encontrar el amor cuesta de 2 millones a 200 millones, un rango bastante extenso, pero satisfechas muchas de las colombianas que han logrado encontrar su amor. Sin embargo, ¿qué es lo importante para este caso? El caso de María Cristina, una colombiana que encontró el amor con un argentino. Se casaron en Colombia. Sin embargo, meses después se fueron a Argentina y lastimosamente la luna de miel y todo lo que era su gran amor mutuo parece que desapareció, puesto que empezaron a tener conflictos de pareja. Según se nos reporta ella en entrevistas, su marido no cumplía en cuanto a sus obligaciones matrimoniales, pocas veces aparecía, no respondía frente al menor, sí, un hijo que tuvieron en Argentina. Y frente a este caso surge la duda, ¿qué pasa con las relaciones personales, matrimoniales? ¿Cuál es la ley aplicable en caso de que esta mujer quiera emprender una acción? ¿Ha emprendido una acción? Claro que sí. Ella nos ha comentado que ha presentado una demanda precisamente por el incumplimiento que su marido ha tenido para con ella. Y el tema es, ¿qué determinó el juez de la Argentina? El juez analizó la norma, concretamente el Código Civil y Comercial Nacional, analizó el Código argentino y pudo observar ahí en el artículo 2624 que para el caso en concreto las relaciones personales matrimoniales se rigen por el derecho conyugal efectivo y como les mencioné en principio, ambos se casaron en Colombia. Por lo tanto, por reenvío el juez aplicó el derecho colombiano, teniendo en cuenta que si bien ya estaban domiciliados y dando sus primeros pasos en el territorio argentino, al contraer el matrimonio en Colombia, gracias a la agencia matrimonial Bogulis, entonces la ley aplicable fue la ley colombiana para determinar el caso. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el mismo? Se encuentra en trámite, todavía no sabemos cuáles serán las respectivas decisiones, pero sin embargo el derecho colombiano fue aplicado en este nuevo caso de derecho internacional privado. Como datos, muchas parejas buscan el amor, pero pocas veces lo encuentran. Vamos a observar qué sucede con este dilema en ediciones posteriores. Gracias. Una colombiana fallecida en Uruguay en un accidente de tránsito con 4 connacionales. Lastimosamente falleció y la Cancillería de Colombia está llevando a cabo los trámites pertinentes para que sus restos, su cuerpo, sea repatriado a territorio nacional. Resulta que con ocasión a lo sucedido se ha presentado una demanda con la finalidad de conseguir así un proceso o la apertura del mismo en materia de sucesión para así establecer en ese caso a quién le corresponderían los respectivos bienes de la causante. Pero surge la duda, ¿dónde debe presentarse la respectiva demanda? ¿Cuál es la ley aplicable teniendo en cuenta que es una colombiana que falleció en territorio uruguayo? Ese trágico accidente sucedió con otros estudiantes, como les mencioné, de la Universidad Distrital San Francisco José de Bogotá. Es impresionante lo que ha dejado este asunto para las familias en cuanto al fallecimiento de este estudiante. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué jurisdicción conocerá de este caso? Se presentó la demanda, claro que sí, en Uruguay. Eso es de lo que datan en nuestros informes. Sin embargo, el juez ha determinado por reenvío que el conocimiento de dicho asunto debe hacerse bajo el derecho colombiano. Es decir, la ley aplicable en este caso es la ley colombiana, porque al observar la Ley General de Derecho Internacional Privado, la 19920 de Uruguay, se nos establece en el artículo 30 que frente a la sucesión testada o intestada en materia de testamentos, ¿qué sucede?
va a llevarse el proceso sucesorio en el estado de la situación de los bienes del causante. Recordemos, es una estudiante colombiana. Sus bienes están ubicados en Colombia. Por eso, por reenvío, el respectivo juez uruguayo aplicó en ese caso la norma colombiana. El derecho colombiano fue aplicable en este caso en concreto para resolver lo que fue este trágico suceso en Uruguay que ha dejado a muchas familias dolidas. Bueno, ahora seguiremos con nuestra cuarta noticia. El especialista en Derecho y Familia y magíster en Derecho Internacional, John Morales. Continuamos contigo, John. Y continuamos con la noticia de la caleña que luchó durante 10 meses por la custodia de su hijo ante la Corte de La Haya. Y es que esta historia surge de cuando Sandra Piedrahita, quien sostenía una relación y un matrimonio con un ciudadano holandés de 47 años, realiza o le otorga un permiso para que su hijo menor de 3 años saliera del país con su padre, para que pudiera acudir a una reunión familiar dado el deceso de uno de los familiares en el país holandés. No obstante, luego de transcurrido este periodo de 7 meses por el cual fue otorgado el permiso, el menor no volvió al país con su padre y tuvo entonces Sandra Piedrahita que acudir a instancias internacionales, primeramente desplazándose hacia Holanda, donde inició un proceso judicial para la restitución de la custodia del menor, lo cual resultó infructuoso porque las autoridades holandesas le decían que no había nada que hacer y que por cuanto el ciudadano holandés tenía todo el derecho de tener la custodia de su hijo menor. No obstante, luego de todo este recorrido y este devenir, la tristeza de una madre que luchaba por la custodia de su hijo, acudió a la Cancillería de Colombia en Holanda, donde le fue otorgada la asesoría y le fue asignado un defensor de oficio llamada Marta Henrichs, la cual le asesoró y le permitió encontrar una posible vía jurídica. Y aquí nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál puede ser el derecho aplicable al caso frente a la restitución del menor? ¿El derecho holandés o la norma colombiana? Frente a esto, la respuesta está en que existe un tratado, un convenio ratificado por Colombia y Holanda, que es el Convenio de La Haya de 1980, el cual contempla dentro de su estructura y su contenido la restitución internacional de menores, con lo cual se pudo establecer la estrategia jurídica con la que Sandra Piedrahita pudiera tener de regreso la custodia de su hijo menor. Y de esta manera podemos decir que concluyó luego de 10 meses de una lucha y una batalla jurídica en la que Sandra Piedrahita, pese a las vicisitudes de su estancia en Holanda, pudo recuperar la custodia de su hijo por intermedio del Tratado sobre la Restitución Internacional de Menores, Convenio de La Haya en 1980, lo que da cuenta de la gran posibilidad que nos brinda el derecho internacional privado frente a la solución de este tipo de problemáticas y conflictos. A día de hoy, Sandra Piedrahita convive con su hijo en Colombia, más precisamente en la ciudad de Cali, donde da cuenta y realiza actividades en la lucha contra la protección de los derechos de los menores y los derechos de las mujeres. Vamos con la segunda sección de esta misión de noticiero. En esta sección de jurisprudencia vamos a explorar y ahondar en la figura jurídica del exequatur. Por favor, Mateo. Entonces, vamos ahora con la sesión jurisprudencia. Tenemos un caso fundamental en donde nos permite analizar en materia de derecho internacional privado esta figura y sobre todo entender cuándo no procede. Entonces, ¿de qué trata este caso fundamental en exequatur? Es una solicitud presentada por la señora Ana Montañez, en la que buscaba que se validara una sentencia en el extranjero. ¿Una sentencia de qué? Una sentencia de divorcio que fue emitida por el Tribunal Superior de New Jersey. ¿Cómo suceden los antecedentes previos de este caso? Todo resultó a raíz de un matrimonio que se llevó a cabo en Colombia, en Bogotá, entre el señor Pedro Gaitán y la señora Marta Inés Díaz. Se casaron en Colombia, pero se divorciaron posteriormente en el Tribunal de New Jersey. El matrimonio data de 1962,
la separación en New Jersey, Estados Unidos, fue en el 2006. Y esta tercera persona, ajena a la controversia, la señora Ana Montañez, presentó la solicitud de exequatur frente a la Corte Suprema de Justicia, concretamente ante la Sala de Casación Agraria. La providencia es una providencia de la señora Hilda González Neira, providencia AC 4512 de 2024, en el que consta todo el resumen y toda la data de este caso. ¿Qué determinó la Corte Suprema de Justicia? ¿Procedió o no la solicitud de exequatur? Para ello empezó a analizar, en este caso, los requisitos establecidos en el artículo 606 para que proceda esta figura. Y se observó de que no cumplía con varios de ellos, concretamente con el numeral 2 en primer lugar, puesto que en la sentencia de New Jersey no se establecía cuál era la causa en concreto por la cual se dio el divorcio o se accedió a esa solicitud. Entonces no podía validarse eso en territorio nacional porque contrariaba el numeral 2, es decir, las normas de orden público del territorio colombiano. Y tampoco se cumplió con el numeral 3, que hace referencia a que esa sentencia o providencia extranjera debe estar debidamente apostillada o autenticada por el cónsul colombiano en territorio extranjero. En este caso, no se aportó esa prueba que diera constancia de esa ejecutoria, concretamente no se aportó el certificado de no apelación, por lo tanto, al no existir esa constancia, no se sabía si ese litigio había concluido y contra él no procedía algún tipo de recurso. Entonces, es así como se incumplieron con los numerales 2 y 3 del artículo 606 del Código General del Proceso, por lo cual no se pudo acudir a esta solicitud del exequatur. Y además, no se cumplió con la reciprocidad legislativa y diplomática. No se aportó al proceso ningún tratado que diera cuenta de que pudiese validarse esa sentencia entre Colombia y Estados Unidos, ni mucho menos se aportó que hubiese reciprocidad legislativa. Además, se logró determinar que esa tercera persona en el conflicto no tenía ningún interés, no logró demostrar el interés en la causa para promover esa solicitud. Así que conforme a estas tres posturas o estos tres cuestionamientos, la Sala de Casación Civil y Agraria desestimó esa solicitud y por lo tanto no fue concedida. Lastimosamente no se pudo acceder a dicha solicitud, pero ahí podemos observar cómo se hace el estudio frente a esta figura del exequatur para futuros casos en materia de DIPRI. Espero hayan entendido esta situación. Ahora continuaremos con nuestra tercera y última sección de la misión del día. Iremos a la calle en una labor social a buscar las personas que tengan conflicto de interés en el ámbito del derecho internacional privado, y de la misma forma brindaremos asesoría con todo nuestro equipo de expertos en la materia. Vamos a ello. Hola, mi nombre es Camila García y yo celebré con un compañero de trabajo llamado Mario Ruiz, de acá de la ciudad de Santa Marta, Colombia, un contrato de permuta. Ambos vivimos acá en Colombia, pero la problemática está que el contrato de permuta versa sobre dos automóviles que intercambiamos. Uno de estos automóviles se encuentra en Mar de Plata, en Argentina, y el otro se encuentra en Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, como tal, el vehículo que me otorgó Mario Ruiz en el contrato salió defectuoso, tiene muchos problemas en su motor, la cajonería del carro está toda dañada, no le sirven las luces, entonces tiene todos estos tipos de problemas. Y la duda que yo tengo es en dónde debo presentar la demanda. Entonces, por favor, señor abogado, asesóreme con respecto a este tema para yo poder demandar a Mario. Entonces mi pregunta sería si lo podría demandar acá en Colombia o en dónde me tocaría presentar la demanda. Muy bien, hemos revisado entonces el caso de dos usuarios, Mario y Camila, los cuales han tenido una controversia respecto a un contrato de permuta. Pero ahora bien, ¿cómo resolvemos este caso? Hay que tener en cuenta que el punto de conexión, el cual en principio resuelve, es el del ex domicilio. En cuanto a la normativa, tenemos entonces que la ley 33 del 92, por medio de la cual se ratifica el Tratado de Montevideo, más específicamente en su artículo 35, nos habla precisamente de cómo se resuelven los contratos de permuta. Y para ello hay que decir que estos
al básicamente los contratantes estar en un mismo lugar, es decir, en un mismo país, ¿cierto?, se resuelve bajo la normativa de dicho país. Ahora bien, Mario y Camila se encuentran en estos momentos desde Colombia, país que, entre otras, tiene ratificado este tratado. Ahora bien, los automóviles se encuentran ubicados en Mar del Plata, Argentina, y Río de Janeiro, Brasil. Dichos países corresponden también a una ratificación de dicho tratado, el cual manda a que sea la normativa colombiana quien resuelva el caso. Pues buenas tardes, mi nombre es Fernando, efectivamente soy ciudadano colombiano y el motivo de mi consulta es porque celebró un contrato de comodato. Bueno, lo que compré se supone fue una finca que lleva por nombre La Playita, se encuentra aquí en territorio colombiano, exactamente en la ciudad de Santa Marta. Este contrato lo celebré con el señor Pedro. El señor Pedro lo conocí en uno de mis viajes a Brasil, él es originario allá. Y yo esa finca la utilizaba para almacenar alimentos. Principalmente lo iba a usar, no sé, 2 meses más o menos y ya. Nosotros ese contrato lo celebramos en Brasil cuando yo lo conocí y sin embargo han pasado más de 50 años y el señor Pedro, créeme que no lo he vuelto a ver desde que celebramos ese contrato. Entonces yo busco adquirir esa finca, la busco adquirir prácticamente como mía, puesto que en los últimos 50 años el señor Pedro no ha aparecido, no tengo indicios de él, no tengo idea absolutamente nada de él, y todos los recibos, todas las cosas, las inversiones del terreno, la regada, todo, absolutamente todo lo he hecho yo. Yo quisiera, señora abogada, saber si tengo alguna forma de adquirir el dominio de esta finca, realizar algún tipo de demanda, no sé, y quiero saber si la debo presentar o en Brasil, que es donde realizamos el contrato, o lo debería hacer aquí en Colombia, donde soy yo, donde es la finca y donde es todos los lugares a los cuales yo he debido pagarle todos estos servicios durante 50 años. Le agradecería por favor que, no sé, me colabore con este caso y que me ayude a solucionarlo rápido, puesto que, imagínense, 50 años, yo quiero solucionar esto ya. Bueno, para darle respuesta a nuestro televidente con su caso, tenemos que primero analizar los hechos jurídicos que él nos planteó. Primero tenemos que Pedro es oriundo de Brasil y Fernando es nativo de Colombia. Estos dos celebraron un contrato de comodato en Brasil. Pero para ponerles un poco en contexto de qué es esto de un comodato, esto hay que decir que es un acuerdo donde una persona llamada comodante entrega a otra llamada comodatario un bien mueble o inmueble de manera gratuita, con la simple condición de que sea devuelto una vez se cumpla el plazo o cumpla con su propósito establecido. Este contrato es esencialmente gratuito. ¿Por qué? No implica el pago por el uso del bien y obliga al comodatario a cuidar el bien como si fuera suyo y restituirlo en el estado en el que se le fue entregado. Es un contrato completamente típico entre personas de confianza. ¿Por qué? Porque no transfiere la propiedad del bien, simplemente su uso temporal. En este contrato ellos pactaron que lo utilizaría para guardar alimentos por un término de 2 meses. Sin embargo, Pedro no apareció durante este tiempo y Fernando decidió adquirir el bien por prescripción adquisitiva. Este llevaba en el bien 50 años y en este tiempo actuó como señor y dueño del mismo. Ahora bien, para responder a su pregunta de dónde debe presentar la demanda, vemos que, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, el punto de conexión de este caso es el lex realitae, es decir, la regla conforme a la cual los derechos reales se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar de la localización de los bienes sobre los cuales esos derechos recaen. Ahora bien, si nos vamos al artículo 325 del Código de Bustamante, cito textualmente, determina que, abro comillas, para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes. Por lo tanto, esto quiere decir que Fernando debe presentar la demanda en Colombia, pues esta es la locación del bien, no en Brasil, donde se celebró el contrato. Muchas gracias.
Y es así como concluimos el día de hoy esta sesión de Lex News International, este noticiero espectacular. Como les dijimos en un principio, abordamos las 4 noticias en materia de derecho internacional privado, los casos más en tendencia, para explicarles acerca de cómo era el tema de la jurisdicción, la resolución de esos conflictos y ley aplicable. Luego continuamos con esta segunda sesión de jurisprudencia, y les explicamos una figura trascendental como es el exequatur, cuáles son sus requisitos para que pueda ser solicitado y lo tengan presente. Y finalizamos con lo mejor, señoras y señores, la cereza sobre el postre, lo mejor de lo mejor, nuestro equipo de abogados, 2 grandes juristas en materia de DIPRI que dieron soluciones reales a casos concretos de la vida real, de televidentes, de personas del común que no saben cómo acudir a la jurisdicción, y estos 2 grandes especialistas pudieron darle respuesta a la problemática. Mi nombre es Mateo Gómez, nos vemos en la próxima edición y voy a dejarlos ahora con las palabras de nuestro corresponsal y gran jurista penalista Rafael García. ¿Qué tienes para decir y despedir a nuestra audiencia, Rafita? Así es, Mateo, gracias. Así es como concluimos la emisión de hoy de Lex News International. Les recomendamos nos acompañen en la próxima semana para seguir viendo más de ese derecho penal internacional. Gracias.